Radio Pasión US te da la bienvenida a Maitri, el arte del bien amarse. Autoconocimiento y desarrollo del ser con Gina Navarrete. Te acompaño de corazón a corazón. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Gina Navarrete de corazón a corazón. Estamos transmitiendo en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, en el programa Maitri, el arte del bien amarse. Y este día te saludo hacia el lugar y tiempo donde te encuentres desde la Ciudad de México. El día de hoy continuaremos con nuestro libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, y esta será ya la última edición. Veremos los capítulos del 10 al 13 más el epílogo y cerraremos con esta edición. Espero que sea de tu agrado. Hoy es martes 13 y hay un dicho que dice que martes 13 ni te cases ni te embarques. Y me puse a pensar cuál sería el origen de ese dicho, y buscándolo encontré que hay una superstición de que en el martes 13 suceden cosas malas. Una, porque el 13 es un número cabalístico de mala suerte, y otra porque Marte es el regente de la muerte, de la guerra, y martes y 13 relacionados, pues es un número en donde puede haber un mal agüero. Es por eso que se utiliza. Inclusive cuenta la leyenda que precisamente la Torre de Babilonia, cuando todas las lenguas fueron divididas, fue en un martes 13. Entonces, pues hablando de comunicación, podemos ver que claramente es una superstición, y de acuerdo a la creencia que tengamos cada uno, pues es como será este día, como nos toque. Pero pues yo les auguro un excelente día y espero que nos pasemos estos 45-50 minutos muy agradablemente. En el capítulo 10 veremos la expresión plena de la ira, y también cómo la ira nos brinda una oportunidad única de profundizar en la comunicación no violenta. Esto lo involucra porque la expresión de la ira resulta de utilidad para demostrar de una manera clara la diferencia que existe entre la comunicación no violenta y otras formas de comunicación. Aquí Rosenberg nos invita a utilizar el proceso de la ira de una forma no reprimida ni sofocarla, sino por el contrario, manifestarla de una manera plena y total. Y hay que comprender esto porque muchas veces cuando tenemos ganas de demostrar nuestro enojo, nuestra ira, porque porque nos sentimos opresivos o porque nos sentimos discriminados de alguna u otra forma, decimos, ¿cómo es que la comunicación compasiva o la comunicación no violenta la vaya a utilizar si eso va a hacer que yo sofoque mi ira? Y no, aquí se trata de calmarse y aceptar las cosas tal y como son. ¿Se acuerdan que hablamos de aceptación, de empatía en los capítulos anteriores? Entonces también es utilizarlo. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta que estamos enojándonos o estamos manifestando un malestar que nos está llevando a actuar con ira de una forma agresiva, entonces recurrir a nuestro interior y ver por qué nos estamos sintiendo de esa forma, y respirar, calmarnos, analizar inclusive en qué parte del cuerpo estamos sintiendo esa ira o ese enojo, y simple y sencillamente con el hecho de hacer eso, la ira se va calmando, se va yendo, se va, ahora sí que por eso también se acuerdan que nos dicen mucho, hay que contar hasta 10 desde que éramos niños, o a los niños hay que decirles eso, ¿no? Para calmarse. Realmente hay que hacerlo, porque el hecho de darnos cuenta simple y sencillamente, de observarnos, ya con eso podemos
calmar esa ira, aceptarla y no necesariamente sofocarla. También debemos distinguir entre lo que es el estímulo y la causa de esa ira. Muchas veces nosotros pensamos que nos enojamos por lo que dicen o hacen los demás, y realmente esa no es la causa de nuestra ira o nuestro enojo. La causa de nuestro enojo es el estímulo que nos hizo sentirnos de una u otra forma. Por ejemplo, si llegan contigo y te dicen tonto o tonta, lo primero que haces es como reaccionar y decir, pues tonto tú o estúpido, o contestas con otra forma de reacción, enojado. Aquí el hecho es no tomarse las cosas de manera personal y ver por qué nos está haciendo sentir mal el que nos digan tontos. Porque realmente si se preguntan, ¿soy tonto? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te enojas? Simple y sencillamente ignóralo o déjalo pasar. La causa de la ira radica principalmente en lo que pensamos y muchas veces también algunos sentimientos de culpabilidad que nos llegan de alguna forma. Entonces, cuando motivamos estos sentimientos de culpa, es que estamos mezclando el estímulo que nos hace enojarnos y la causa que está haciendo también que nos pongamos de una u otra forma violentos. Así que como primer proceso, el primer paso para expresar de manera plena nuestra ira, consiste en darnos cuenta de que las cosas que puedan hacer los demás nunca son la causa de cómo nos sentimos. Siempre la causa de cómo nos sentimos viene de una forma personal, de algo que nosotros hemos vivido, hemos experimentado y nos está reactivando, está saliendo a la luz. Así, la causa de nuestra ira proviene de nuestra manera de pensar y surge cuando nos enfadamos y buscamos culpables, es decir, cuando optamos por hacer el papel de juzgar a los demás o culpar a otra persona, ya sea por haberse equivocado o por hacer algo que merezca castigo según nosotros, ¿no? Y se acuerdan que hablamos también en el capítulo 5 de iluminar nuestros propios sentimientos y nuestras necesidades con la luz de la conciencia, es decir, hacernos consciente de cuáles son nuestras necesidades o nuestros sentimientos en un momento determinado. Y la causa de nuestros sentimientos no es la conducta de la otra persona, sino nuestras necesidades de ese momento. En el núcleo de toda ira siempre existe una necesidad insatisfecha. Por eso la ira siempre podrá convertirse en algo valioso si la utilizamos como un reloj despertador, por ejemplo, que nos informa que tenemos una necesidad insatisfecha y que si persistimos en nuestra manera de pensar, no es probable que satisfagamos aquella necesidad. Más que nada es, ya que el reloj despertador nos despertó, valga la redundancia, ese foco rojo en nosotros, en que hay una necesidad que no tenemos satisfecha, por lo cual estamos sintiendo enojo, molestia o ira, hacer caso a ese reloj despertador y saber, ok, estoy enojada porque necesito esto, o estoy enfadado porque no me dan lo que yo requiero. Ver que siempre es una necesidad insatisfecha lo que está provocando ese enojo o esa ira. Cuando nos enojamos, generalmente toda nuestra energía se acapara en esa ira y la canalizamos hacia acciones de castigo o de respuesta negativa hacia ciertas personas o actos, pero de una manera negativa se le puede llamar, ya sea con palabras o ya sea con actos, generalmente negativos, que es lo que hacemos. O en muchos de los casos simple y sencillamente son indiferencia. Sin embargo, ante esa indiferencia también hay un bloqueo y ese bloqueo se va quedando dentro de nosotros mientras no nos hagamos conscientes de cuál es nuestra necesidad insatisfecha. Rosenberg nos señala que todas las formas de violencia tienen su origen en personas
que se engañan a sí mismas y piensan que su dolor es provocado por otras personas, que por consiguiente merecen ser castigadas. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de nuestras necesidades, la furia da lugar a sentimientos útiles para la vida. Rosenberg nos habla asimismo de 4 opciones al escuchar un mensaje difícil. La primera es culparnos. La segunda, culpar a los otros. La tercera es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. Y la cuarta, percibir los sentimientos y necesidades del otro. En esto generalmente hacemos juicios, y los juicios a otras personas tienden a funcionar como profecías que se autorrealizan. Es decir, si llamamos a alguien mentiroso, generalmente esa persona va a mentirnos tarde o temprano, porque alguien va a querer decir la verdad sabiendo que eso le acarreará un castigo o algo negativo. Nadie lo vamos a hacer. Si nos estamos dando cuenta que alguien nos está diciendo una mentira, en lugar de juzgarlo y culpar a esa persona, podemos ser empáticos, escuchar realmente cuáles son sus sentimientos y sus necesidades y percibir también nuestros sentimientos y nuestras necesidades, el por qué nos estamos tal vez enfadando porque nos está diciendo una mentira esa persona. Y al tratar de calmarnos y escuchar realmente con el corazón, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra atención y haciéndonos consciente tanto de las necesidades de la persona como de las necesidades propias, el diálogo puede llegar, se puede abrir y se acaba la ira, el enojo o la culpa hacia los demás. Rosenberg nos señala 4 pasos para expresar la ira. El primero es detenernos y respirar profundamente. El segundo, identificar los pensamientos que contienen juicios. El tercero, conectarse con las propias necesidades. Y el cuarto, expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades no satisfechas. También recuerden lo que hablamos sobre la empatía. Cuanto más escuchemos a los demás o más les pongamos atención, tanto más nos escucharán y nos pondrán atención. Y aquí también es muy importante reconocer nuestra común humanidad, reconocer y percibirnos todos como seres humanos que podemos errar o podemos equivocarnos en cualquier momento. Y al escuchar los sentimientos y las necesidades del otro, así podemos reconocer nuestra humanidad, nuestra común humanidad. El aprendizaje de este proceso y su aplicación requieren de tiempo. Por lo mismo, es necesario tomarnos el tiempo suficiente para practicarlo y poner más conciencia cada vez que nos comuniquemos con alguien. En resumen de este capítulo, vemos entonces que culpar y castigar a los demás son expresiones superficiales de nuestro enojo o de nuestra ira. Y si queremos expresar plenamente ese enojo, el primer paso consiste en desvincular a la otra persona de cualquier responsabilidad por ese enojo. En lugar de eso, iluminarnos con la luz de la conciencia de nuestros sentimientos y necesidades. Así es muchísimo más probable que veamos satisfechas nuestras necesidades si las expresamos que si criticamos, culpamos o castigamos a los demás. Y con todo esto también aprender el proceso de la comunicación no violenta es una parte de la experiencia o del tiempo que nos lleva a aplicarlo. Necesitamos tiempo, recuerden eso, y no va a ser de un momento para otro, porque aunque ahorita que lo estamos escuchando lo tengamos consciente, no basta con eso. Hay que aplicarlo y hay que practicarlo. Al principio nos va a costar trabajo, sin embargo, como cualquier otra experiencia que tenemos, cuando realizamos la práctica y estamos conscientes sobre eso y estamos presentes en el aquí y en el ahora cuando estamos haciendo las cosas,
ese tiempo, esa aplicación y esa práctica nos llevan a aprender este proceso o esta parte de la comunicación no violenta. En su capítulo número 11, Rosenberg nos habla del uso protector de la fuerza y cuando el uso de la fuerza es inevitable. En este caso, la intención sobre la que se basa el uso protector de la fuerza es solo proteger y no castigar, culpar o condenar a los demás. El uso protector de la fuerza se basa en el supuesto de que hay personas que se comportan de una forma que puede resultar perjudicial para ellas o para los demás, debido sobre todo a la ignorancia. La ignorancia presupone, 1, no tener conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Y 2, ser incapaces de ver cómo satisfacer nuestras necesidades sin perjudicar a los demás. Y así, pensar que tenemos derecho a castigar o a herir a otras personas porque se lo merecen. En este capítulo también nos habla de la acción punitiva, que parte de la base de que las personas cometen actos reprobables porque son malvadas o para enmendar la situación, hay que forzarlas a arrepentirse. El correctivo que se aplica en este caso se administra o se da a través de una acción de castigo o una acción punitiva, a fin de que 1, sufran y vean el error de su proceder, o 2, se arrepientan. Y si lo logramos, con esto cambien. En la práctica, sin embargo, más que provocar arrepentimiento y aprendizaje, lo que se consigue con esta acción de castigo o punitiva es que la otra persona sienta resentimiento y hostilidad y que se intensifique la resistencia a la conducta que está haciendo y que precisamente nos gustaría que adoptasen. A lo mejor nosotros quisiéramos que adoptasen otro tipo de conducta, pero con esta acción punitiva lo único que vamos a hacer es reforzar la conducta que han estado teniendo en lugar de cambiarla. Por ejemplo, el temor al castigo físico de un niño, ¿no? Cuando nosotros como padres vamos con un niño y lo castigamos porque hizo algo mal, en lugar de ese castigo, si él lo ve como una acción de ya sea castigo físico o de ataque o de enojo o de ira, lo que va a ser subyacente en él es esa misma actitud, en lugar de que vean la compasión que puede haber en nuestro actuar hacia él y por qué lo estamos castigando. El castigo también incluye etiquetar a la otra persona con un juicio y en retirar ciertas concesiones, pero ese castigo tiene un precio. Cuando nos centramos en las consecuencias que sobrevendrían si no hacemos lo que se nos pide, apartamos la atención del valor que tiene la acción en sí misma. Y así, cuando tenemos el castigo, nos centramos en las consecuencias y no en nuestros propios valores. El temor al castigo disminuye la autoestima y la buena voluntad, y ese es el precio que hay que pagar al castigo. Hay 2 preguntas que ponen de manifiesto las limitaciones del castigo. La primera pregunta es, ¿qué quiero que haga esta persona? Y la segunda pregunta es, ¿qué razones quiero que tenga esta persona para hacer lo que le pido? Es realmente fundamental ser conscientes de la importancia de las razones que pueda tener una persona para comportarse como nosotros queremos. Es evidente que, por ejemplo, culpar o castigar no son estrategias efectivas si lo que pretendemos es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo de que mi hijo quería que cuando yo llegara del trabajo limpiara su habitación? Y esto es porque quiero que la tengan ordenada o para contribuir con nuestro bienestar, por ejemplo. Y es frecuente que nuestros hijos, o en este caso lo hagan porque sienten que deben de obedecernos, en este caso a mí como madre o como autoridad, para evitar un castigo o por miedo a provocar el enojo, o mi enojo, ¿no? En este caso. Pero en cambio, la comunicación no violenta propicia una actitud moral basada en la autonomía y la interdependencia, desde la cual
reconocemos la responsabilidad de nuestras acciones y somos conscientes de que nuestro bienestar y el de los demás son lo mismo. Así que lo que hay que hacer es basar precisamente esa autonomía y esa interdependencia de la persona, ya sea en este caso de nuestro hijo, de nuestra pareja, de nuestros padres, o sea, de con quien nos relacionemos, y reconocer que tanto nosotros somos responsables de lo que hacemos como también las personas son responsables, y hacerlos conscientes de generar un bienestar para sí mismos y al mismo tiempo para los demás. Haciendo esto es una comunicación que no genera una violencia o respuestas contrarias a lo que nosotros pretendemos. En resumen de este capítulo vemos que la intención del uso protector de la fuerza es evitar un daño o una injusticia, nunca castigar ni conseguir que la otra persona sufra, se arrepienta o cambie. El uso punitivo de la fuerza suele generar hostilidad y reforzar la resistencia a la conducta que nos gustaría propiciar. El castigo lesiona la buena voluntad y la autoestima y desplaza nuestra atención del valor intrínseco de una acción a las consecuencias externas. Culpar y castigar a los demás no sirve para que tengan las motivaciones que nos gustarían que tuvieran. Hacer mucho hincapié en ello. Antes de culpar, castigar o enjuiciar a alguien o algo, e inclusive a nosotros mismos, hay que ser conscientes de por qué estamos actuando o estamos haciendo o diciendo lo que en ese momento estamos haciendo. Te recuerdo que estamos en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Este programa es Maitri, el arte del bien amarse, y yo soy Gina Navarrete, acompañándote de corazón a corazón. Ahora pasemos al capítulo 12, que es muy interesante, ya que nos dice cómo liberarnos nosotros y asesorar a los demás. Y esta liberación se refiere a nuestra vieja programación. Todos aprendimos determinadas cosas que nos imponen ciertas limitaciones como seres humanos y que nos llegaron a través de nuestros padres, maestros, escuelas, las iglesias, los sacerdotes, las religiones u otras personas, y todo esto fue movido por buenas intenciones. Y esto también se ha transmitido de una generación a otra a lo largo de los siglos. Y gran parte de este aprendizaje cultural destructivo se encuentra tan arraigado en nuestras vidas que ni siquiera somos conscientes de ello. Por la misma razón, existen condicionamientos culturales negativos que nos ocasionan dolor, y hace falta una inmensa energía y un alto nivel de conciencia para detectar este aprendizaje destructivo y transformarlo en pensamientos y conductas que nos resulten valiosas y al servicio de la vida. Y por supuesto que podemos liberarnos de los condicionamientos culturales al alentarnos a distinguir entre la observación y la evaluación, a reconocer los pensamientos o las necesidades que dan forma a nuestros sentimientos y a expresar lo que pedimos en un lenguaje de acción claro. Así, la comunicación no violenta potencia nuestra conciencia del condicionamiento cultural que nos influye en determinados momentos. Para lograr solucionar nuestros conflictos internos, podemos escuchar nuestros propios sentimientos y necesidades y empatizar con ellos. Asimismo, centrarnos en lo que queremos hacer y no en lo que salió mal. Preocuparnos por nuestro mundo interior. Escuchar nuestros sentimientos y necesidades y empatizar con los demás, ya que empatizar con los demás también mitiga el estrés, y esto es muy importante porque el estrés nos lleva muchas veces a la depresión. Cuando no nos hacemos conscientes, cuando no nos entendemos, cuando no encontramos algún sentido, eso nos lleva hacia una depresión, aunque sea minúscula.
Y también Rosenberg nos señala en este capítulo cómo podemos sustituir el diagnóstico que hacemos sobre cualquier situación con la comunicación no violenta. Y aquí es muy importante poner en acción el diálogo. Y recuerden, para que haya un diálogo tiene que haber una verdadera comunicación. El crecimiento del ser humano surge del encuentro entre dos personas que se expresan de una forma vulnerable y auténtica, a través de lo que un psicólogo llamado Buber menciona como la relación yo-tú. Con la comunicación no violenta podemos empatizar con las personas en lugar de interpretarlas. Y cuando nos expresamos genuinamente, en lugar de estar diagnosticando cómo pueden estarse sintiendo o lo que están pensando, es muy diferente y se realiza esa comunicación clara y no violenta. La comunicación no violenta enriquece la comunicación interior al ayudarnos a transformar los mensajes internos negativos en sentimientos y necesidades. Y la capacidad de distinguir nuestros propios sentimientos y necesidades nos da esa capacidad de empatizar también con ellos. Y al ser empáticos con nosotros mismos, podemos empatizar con los demás. Y así podremos entonces reconocer que en todas nuestras acciones existe un componente de elección. Al mostrarnos, podemos centrarnos en lo que queremos realmente, en lugar de concentrarnos en lo que falla en los demás o inclusive en nosotros mismos. Y la comunicación no violenta nos ofrece los instrumentos y la comprensión necesarios para crear ese estado mental más apacible. Al final del capítulo 12, Rosenberg pone un escrito de Sam King que les voy a leer. Cuanto mejor conozcas la gratitud, menos víctima serás del resentimiento, la depresión y la desesperación. La gratitud actuará como un elixir que irá disolviendo gradualmente esa dura corteza que envuelve tu ego, tu necesidad de posesión y de control, y hará de ti una persona generosa. El sentimiento de gratitud pone en marcha una auténtica alquimia espiritual, nos hace magnánimos, engrandece nuestra alma. Llegando al capítulo 13, titulado Expresar agradecimiento mediante la comunicación no violenta, relacionamos precisamente el escrito que les acabo de leer. Aquí nos habla Rosenberg de la intención existente detrás del agradecimiento. Con frecuencia los cumplidos son juicios, aunque sean positivos, de los otros. Rosenberg considera que los juicios, tanto los positivos como los negativos, forman parte de la comunicación que aliena de la vida. Recuerden que alienar es separar, es como ver en algo en paralelo, pero contrario a lo que realmente está pasando o queremos que suceda. Y alinear es encaminar, es meter en el carril, es estar dentro de lo que queremos que suceda. Cuando usemos la comunicación no violenta para expresar agradecimiento, hay que hacer simplemente eso, expresar el agradecimiento sin esperar nada a cambio. Que nuestra única intención sea celebrar la manera en que otras personas enriquecieron nuestra vida. Entonces, expresemos el agradecimiento para celebrar y no para manipular, que muchas veces eso es lo que se hace. Se expresa un agradecimiento para obtener algo a cambio. La comunicación no violenta distingue de manera clara tres componentes de esta expresión de agradecimiento. Una son las acciones que contribuyen o contribuyeron a nuestro bienestar. Dos
son nuestras necesidades específicas que quedan satisfechas, que se satisfacen. Y 3 son los sentimientos placenteros que son el resultado de la satisfacción de dichas necesidades. Rosenberg apunta que para decir gracias en la comunicación no violenta hay que estar conscientes de 3 componentes. 1. Esto es lo que hiciste. Cuando yo te estoy dando gracias por algo, es porque esto es lo que hiciste. 2. Esto es lo que siento. Y 3. Esta es mi necesidad que fue satisfecha. Por ejemplo, hagan de cuenta que van llegando a su casa y que su casa está en un 7º piso de un edificio. Y aparte van llegando del súper, después de trabajar también, y se acerca una persona con ustedes, algún vecino tal vez, y les dice, oye, te ayudo a cargar tus compras y a llevarlas a tu casa. Entonces, ustedes dicen gracias, pero gracias teniendo en cuenta de que gracias porque me estás ayudando a llevar el súper hasta mi casa. Gracias porque siento que me estás apoyando muchísimo en este momento que estoy muy cansada, y gracias porque la necesidad de que mis compras, de que las bolsas del súper las subiera hasta un 7º piso y yo estaba muy cansada, satisfaciste o satisfizo esa persona una necesidad muy claramente. Y no es necesario decir muchas palabras, simple y sencillamente con decir gracias, pero teniendo en cuenta esas 3 frases, esas 3 necesidades satisfechas, esos 3 parámetros, ya con eso, haciéndolos conscientes, transmitimos a nuestro receptor esa gratitud con un agradecimiento real y natural. Por otro lado, también hay muchas personas a quienes les resulta difícil recibir de corazón alguna expresión de agradecimiento. No sé si se han topado ustedes con ellas. Yo he visto personas que de repente yo llego y hacen algo por mí y les digo gracias y las siento como incómodas. Y esto es porque les inquieta pensar que tal vez no se merecen esa gratitud o se sientan comprometidos o comprometidas a que tengan que responder de alguna manera. Y aquí la comunicación no violenta nos anima a recibir los elogios con la misma empatía que expresamos cuando escuchamos las gracias. Así que finalmente, si ustedes se fijan a través de todos los capítulos, la empatía siempre está presente. Y recuerden que la empatía es primero con uno mismo y posteriormente con los demás, porque si no la sentimos hacia nosotros mismos, es muy difícil luego expresarla hacia los demás. Recibamos el reconocimiento sin sentimientos de superioridad ni falsa modestia, eso es muy importante. En la realidad, todos poseemos hambre de elogios y por paradójico que parezca, aun cuando nos sintamos incómodos o cuando nos expresan el agradecimiento, casi todos anhelamos ser reconocidos y apreciados sinceramente. Y también tendemos a darnos cuenta de lo que está mal y no de lo que está bien. Aquí hay que ver que con el agradecimiento y con el elogio es aceptar y darnos cuenta de lo que realmente está bien y hacer caso omiso de lo que está mal. En resumen, es darnos cuenta que los elogios convencionales suelen adoptar la forma de juicios y a veces se ofrecen para manipular el comportamiento de los demás. Sin embargo, la comunicación no violenta nos alienta a la expresión del agradecimiento y recordemos que esta expresión es a través de la acción que contribuyó a nuestro bienestar, a través de la necesidad particular que quedó satisfecha y a través del sentimiento de placer que se produjo como resultado de ello. Cuando recibimos una expresión de agradecimiento así, podemos hacerlo sin sentimientos de superioridad o de falsa modestia y los celebramos junto con la persona que nos la ha ofrecido.
Así que comencemos por ofrecer nosotros ese tipo de agradecimiento, no un elogio banal o manipulado, sino un agradecimiento que nazca desde el corazón. En el epílogo del libro, Rosenberg quiere terminar el libro sobre el lenguaje de la compasión con una canción que trata de su abuela, una mujer que él experimentó como que habló y vivió el lenguaje de la comunicación no violenta. Y nos platica un pasaje que tuvo con una persona que llegó a pedirle comida, y el cual su nombre era Jesús. E inclusive como vio que este mismo hombre no tenía ni siquiera casa a donde llegar a dormir esa noche, ella le ofreció su hogar sin menospreciar o menoscabar o pensar que era un loco y que cómo había llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, este es el lenguaje de la comunicación que habla Rosenberg con la canción, que se transmitió de generación en generación, o sea, de su abuela hacia sus padres y luego a él. Y dice así: un día un hombre llamado Jesús a casa de mi abuela llamó. Solo un bocado le pidió, pero ella mucho más le dio. Dijo que era Jesús el Señor. Ella a Roma no lo fue a averiguar. Se quedó en su casa muchos años, como muchos que no tenían hogar. A su manera judía, me enseñó lo que Jesús decía. De esa forma sencilla, me enseñó lo que Jesús decía. Alimenta al hambriento y cura al enfermo y descansa después. Nunca camines si puedes bailar y haz de tu casa un nido de paz. A su manera judía, me enseñó lo que Jesús decía. De esa forma sencilla, me enseñó lo que Jesús decía. Y ya para finalizar completamente este libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, está el apéndice en donde él nos remite algunos sentimientos básicos que todos tenemos, algunas necesidades básicas que todos tenemos, y las cuales se las voy a leer para que tengan un poco más de conciencia, de vocabulario sobre los sentimientos que expresamos. Unos son los sentimientos cuando nuestras necesidades están satisfechas, y estos son que nos podemos sentir agradecidos, alegres, aliviados, asombrados, cómodos, contentos, confiados, conmovidos, deseosos, emocionados, enérgicos, esperanzados, estimulados, inspirados, intrigados, optimistas, orgullosos, realizados, seguros y sorprendidos. Ahora hay otros sentimientos cuando nuestras necesidades no están satisfechas, y estos pueden ser abrumados, avergonzados, confundidos, desalentados, desconcertados, desesperados, desilusionados, desesperanzados, enfurecidos, enojados, frustrados, impacientes, incómodos, inútiles, irritados, nerviosos, preocupados, reacios, solos, tristes. Ahora, dentro de las necesidades básicas que todos tenemos, cuando tenemos la necesidad de autonomía, podemos hacer una elección de ideales, objetivos y valores, y una elección de proyectos para lograr nuestros propios ideales, objetivos y valores. Y esto lo que nos da es la autonomía. Ahora, dentro de las necesidades de nutrición y cuidado físico, necesitamos del aire,
el agua, la alimentación, el descanso, la expresión sexual, el contacto físico, el movimiento, ejercicio, la protección de aquellas formas de vida que amenazan la vida, como son los virus, las bacterias, insectos, animales depredadores, la vivienda, y con eso termina en esa de nutrición y autocuidado. Después también, dentro de las necesidades básicas, nos habla de la celebración y la conmemoración. Aquí en la celebración es la celebración de la creación de la vida y de los ideales alcanzados. Hay que celebrar la vida, esta creación y todos los ideales que hayamos alcanzado. La vida es excelente para realmente vivirse y no nada más sobrevivir. Y si vivimos celebrando cada día, nuestra necesidad está totalmente satisfecha, esa necesidad de celebración y de conmemoración. Y el conmemorar, que es también conmemorar las pérdidas de los seres queridos, las pérdidas de alguna relación cercana, las pérdidas de los ideales. En este caso, por ejemplo, de todo lo que son los duelos, el también aceptar y afrontar que estas pérdidas son parte de la vida. Y aquí tal vez no podamos celebrarlas, pero sí conmemorarlas. Hay otras necesidades que en este caso, por ejemplo, son el esparcimiento, ¿no? Y dentro del esparcimiento vienen la diversión y la risa. Entonces también cada día tratar de divertirnos con lo que hacemos. Y si lo que hacemos no lo encontramos divertido, buscar esa diversión en algo de lo que hagamos día a día. Y también la risa, el reír, el sonreír, simple y sencillamente el desde levantarnos, sonreír. Y cuando nos demos cuenta que tenemos la cara adusta, quitar esa cara y sonreír, verán cómo cambia también la vida. Existe dentro de estas necesidades también la integridad. Dentro de la integridad que podemos tener está la autenticidad, la creatividad, el propósito y la autoestima. El ser íntegros como personas conllevan esas 4 características: autenticidad, creatividad, propósito y autoestima. Realmente veamos qué tan íntegros somos con nosotros mismos y qué tan íntegros nos comportamos hacia los demás. Y nos habla también Rosenberg de lo que viene siendo la comunión espiritual. Para tener una comunión espiritual necesitamos de la armonía, la belleza, la inspiración, el orden y la paz. Mientras tenemos armonía, belleza, inspiración, orden y paz, estamos en comunión espiritual. Y finalmente, para lograr la interdependencia, en primer lugar está la aceptación, aceptar todo tal y cual es, ya que todo es perfecto. Decía Gerardo Schmedlin, es un colombiano, que la aceptación es que la única causa del sufrimiento es la no aceptación. Así que si queremos dejar de sufrir, hay que aceptar. Y continúa también Rosenberg con el agradecimiento, el amor, el apoyo, la comprensión, la comunidad, la confianza, la consideración, la contribución al enriquecimiento de la vida, la empatía, de la cual hemos hablado mucho, la honestidad, esa honestidad que nos da el poder para aprender de nuestras propias limitaciones, ser honestos con nosotros mismos, la proximidad, el respeto, la seguridad y la seguridad emocional.
Con este apéndice termina el libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y les agradezco mucho el haberme acompañado durante estas 3 emisiones con este libro que, como les decía, me parece realmente maravilloso. Y les aseguro que si estos consejos lo llevan a la práctica, su vida va a cambiar completamente. Y si su vida cambia, cambia la de todos los demás y cambia el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos veremos en la próxima emisión con un nuevo tema. ¿De acuerdo? Les vuelvo a enviar un gran saludo de corazón a corazón al lugar y tiempo en el que se encuentran. Yo soy Gina Navarrete y esto fue emitido a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Estamos en Maitri, el arte del bien amarse. Les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias.